Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y continuando con la serie Principios de vida que nos ayudan a vivir, el día de ayer, dentro del principio de la siembra y la cosecha, aprendíamos que podemos sembrar en la carne, que es igual a sembrar para la carne, o en el espíritu, igual para el espíritu. Veíamos las consecuencias que hay en ambos terrenos, por así decirlo, o en ambas formas de nosotros sembrar, sí, obviamente. Y también veíamos que se recoge destrucción cuando se siembra en la carne o para la carne, pero que se recoge vida eterna cuando se siembra en el espíritu o para el espíritu. Y con base precisamente en este punto, que es la continuación del día de ayer, sobre este principio que realmente es maravilloso. A muchos sí, no les gusta, porque normalmente el corazón del hombre es engañoso. Bien, la palabra lo dice. Porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice, enseña la palabra de Dios, que es el corazón del ser humano. Entonces, por ende, la naturaleza siempre es sembrar en la carne o para la carne, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas es donde te quiero dar un ejemplo muy bueno, por supuesto, donde podemos ver de una manera tangible, clara, transparente, sobre la experiencia que vivió el Señor Jesucristo dentro de muchísimas, sino que te traigo esta colación y seguro que si quieres aprender, obviamente la tomarás para tu vida y tomarás decisiones diferentes de ahora en adelante, porque de eso se trata. Cuando a través de estas meditaciones, el pan de vida, enseñamos la palabra de Dios, el producto que queremos ver, que anhelamos ver, que deseamos ver en cada uno de aquellos que son fieles, escuchando a Dios a través de las meditaciones, es que se dejen redarguir. Una vez reciban la enseñanza, se dejen redarguir, háganos los correctivos, hay que corregir, y por supuesto bajo nuevas instrucciones que están sustentadas en la palabra de Dios, donde de ahí en adelante comienzan a cambiar las obras naturales que se hacían por las buenas obras, que lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver esa experiencia que vivió el Señor Jesucristo, y para eso te invito a que busques en la palabra de Dios ese manual de vida que debes tener allí como principio, precisamente como principio para ti. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Vamos a leer, dice así: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido
Por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, es aquí donde quiero traer este texto a colación con respecto al tema de sembrar en la carne, sobre el principio de la siembra y de la cosecha. Y te decía el día anterior que de una manera muy, muy general, es decir, un alto porcentaje, que obviamente pues no es lo mejor porque no tiene que ser así, no tendría que ser así, que en las iglesias vemos cómo todavía cuesta sembrar en el Espíritu. Sembrar en el Espíritu, obviamente. El cristiano cree que de una manera exclusiva, única, sembrar en el Espíritu tiene que ver con hacer presencia en una de las reuniones, con orar o quizás con leer la palabra de Dios. Y piensa que eso es el todo de sembrar. Yo te decía en otras palabras sobre ese punto tan equivocado en que está la iglesia. Cuando mira que si te das cuenta, aquí está un joven que se acerca al Señor Jesucristo y simplemente la pregunta que le hace: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, yo te invito, ¿por qué no te pones en esa misma posición? A ver, allí donde tú estás, escuchando las meditaciones, entonces, hazle esa pregunta exactamente al Señor Jesucristo. Dile: Señor, ¿yo qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es un ejemplo, y vas a ver que si me comprendes el mensaje sobre el principio, este principio que significa la siembra y la cosecha, es mucho lo que tendrás que corregir, muchísimo lo que tendrás que corregir. Entonces, pregúntale al Señor Jesucristo: ¿qué debo hacer para yo heredar la vida eterna? Ahora, quiero que sepas que esta es la respuesta que te da el Señor Jesucristo. Esta es, bueno, primeramente te va a decir: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios, refiriéndose a su papá. Pero le responde: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Allí le da la respuesta. Hasta allí. Ahora, asume que tú le respondes al Señor Jesucristo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús de Nazaret, todo esto lo he guardado, es decir, todo eso lo he hecho. Imagínate, esto realmente es algo grande de poder meterse uno en esta dinámica, en esta experiencia del Señor Jesucristo con este personaje. Y Él le dijo: yo estoy guardando los mandamientos, esos. Yo no adultero, yo no robo, yo no digo falso testimonio, yo no defraudo, y yo honro a mi papá y a mi mamá. Ahora, estamos en el ejemplo de que tú le estás respondiendo eso hacia el Señor Jesucristo, pero ahora mira nuevamente en el versículo 21 cómo te va a responder el Señor Jesucristo. Pero antes de que salga palabra alguna de su boca, mira lo que dice. Jesús entonces te mira y te ama, porque eso fue lo que hizo cuando el joven rico le responde que él estaba guardando todo. Entonces dice Jesús mirándole le amó y le dijo. Entonces mira, te das cuenta, esa frase de mirándole le amó, ¿sabes qué quiere decir eso? Tú no sabes lo que estás diciendo porque tú no cumples con la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo no se puso a discutir con él, como he entendido yo. No, simplemente le dijo: una cosa te falta. Es decir, el Señor Jesucristo te dice a ti: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Hasta ahí haz un alto. ¿Cómo sería esa experiencia tuya con que Él te dijera todo lo que tú tienes que hacer? O una sola cosa, porque es que se trata de una sola cosa, de que tú vendas lo que tienes. Ahora, te puedes estar preguntando: ¿pero yo qué tengo? ¿Yo qué tengo para vender? Bueno, comienza a mirar y a pensar qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes en tu casa?
Es así de sencillo. ¿Qué tienes que sea de tu propiedad? Ahora, no te estoy invitando como pastor a que lo vendas y lo traigas a la iglesia. No, Señor. No me tomes por un pastor que invita o que enseña así la palabra de Dios. No soy esa clase de pastor. Porque aquí estoy con el ejemplo textual. El Señor Jesucristo no le dijo a este joven, vaya, venda todo lo que tiene y tráigamelo a mí. No, vaya, venda todo lo que tiene y dáselo a los pobres. De eso se trata este punto importante. Por eso te invito a que hagas el ejemplo de una manera muy personal, para que la Biblia seas viviéndola realmente en carne propia, para que tengas esas experiencias con quien te salvó, con quien te creó, con quien está contigo permanentemente, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, vende todo. Esa es la respuesta que le da el Señor Jesucristo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ve y se lo das a los pobres. El fruto o el producto de la venta que hagas por vender todo lo que tú tienes, ese producto del dinero, no lo lleves a la iglesia. Ve y dáselo a los pobres. Ve, porque pobres hay por muchas partes. Y tú bien lo sabes muy bien. Y tú sabes aquí en la ciudad, en Bucaramanga, cuántas personas pobres hay y se ven por doquier. Entonces, vende y ves y dale todo el producto de tu venta, de lo que era tuyo, y se lo das a los pobres. Ahora, ¿qué pensarás? Estarás pensando, pero yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Y ahí es donde radica el tema fundamental, en que el corazón del hombre es engañoso cuando dice que no tiene nada. Por eso el Señor Jesucristo lo ama. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia, mirándole le amó, es porque decimos cosas necias, porque nos atrevemos a hacer con el Señor Jesucristo como si fuéramos iguales a Él. Y puede que no iguales, pero sí podemos decirle, como le dijo el joven rico aquí. El joven le dijo, pero yo honro, yo no adultero, yo no robo, yo no digo falso testimonio. Pero seguro que él fallaba en muchas otras cosas, solo que el Señor Jesucristo no se puso al nivel de él para discutir algo que no era necesario. Simplemente le iba a probar con algo fundamental, porque eso se lo pudo haber dicho al principio, pero no. El Señor Jesucristo lo quería confrontar consigo mismo y diciéndole, mire, si usted realmente quiere entrar y saber y conocer lo que es la vida eterna, haga esto. Eso es lo que el Señor Jesucristo te está diciendo a ti. Ahora, ¿qué es lo que necesitas sacar de ti y nunca más, jamás volver a saber de esos pensamientos, de ese lenguaje y de esos comportamientos? Como cristiano que eres, como cristiana que eres. ¿Qué es lo que tú necesitas realmente que el Espíritu Santo te limpie para que, por favor, así mismo, que es para tu bien, salgas honrando y glorificando al Dios de los cielos? ¿Sabes qué significa eso? Eso significa seguir al Señor Jesucristo tomando tu propia cruz. Pero claro, como el ejemplo es personal, entonces mira lo que dice la Biblia, cuál fue la actitud del joven, diciendo el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí el tema, ese es el tema fundamental. ¿Por qué no quieres entregarle nada al Señor? Entonces, ¿sabes una cosa? En cuanto al principio de la siembra y la cosecha, ahora yo te invito para que pienses, ¿no será que tu vida normal y cotidiana es sembrar en la carne y para la carne? ¿Por qué? Porque no quieres entregarle realmente tu vida en todo realmente lo que tú eres, como ya lo vimos anteriormente. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y cada área de tu vida a los pies del Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana, de aprender a entender lo que son los principios realmente. Y así de sencillo podemos seguir comprendiendo. No podemos
parar un día ni siquiera, porque un día que paremos en la enseñanza de la palabra de Dios, de lo que es lo que Dios tiene para mi vida, entonces sencillamente voy a perder mucho tiempo, y seguro que mucho tiempo has perdido. Para comprender mejor esto, quiero decirte que el carácter cristiano se forma en el corazón de la persona cuando es grabado en él la conducta de Cristo. De esto se trata. Donde este joven hubiese tenido realmente, le hubiese permitido al Señor Jesucristo que ese carácter, el carácter de Cristo, se grabara en su corazón, seguro que hubiera accedido a hacer lo que él mismo fue el que le dijo, ¿cierto? Pero vemos cómo el propósito de Dios, y aquí quiero invitarte para que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 13, un texto que también me encanta muchísimo a mí y que lo enseño muy seguidamente, porque aquí en esto radica la vida en Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:13? Y yo te lo voy a leer en dos versiones, en la NTV y en la PDT. Primero en la NTV, Efesios 4:13 dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mira qué interesante. Préstale muchísima atención. Este es el propósito, literalmente, lo que Dios tiene entre ceja y ceja para ti, para mí, para todos aquellos que según Juan 3:16 determinaron creer en el enviado para la salvación. Entonces tú recibiste a Cristo. Quiero decirte que debes enmarcar tu vida, tu propósito debe estar sustentado en esto. Aquí lo dice: ese proceso debe continuar hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Mira qué interesante. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y en la PDT dice lo siguiente: este trabajo debe continuar hasta que estemos unidos, hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Tener toda su perfección. Y si algo es de la mente y del corazón del ser humano es que yo no soy perfecto, pues si tienes a Cristo, estás en todo lo que necesitas y lo tienes para poder ser perfecto. Buscar siempre, todos los días. Mira que dice que es que todos los días. De este contexto, de este texto, podemos aprender que el propósito de Dios es formarnos en nosotros ese carácter. Y te voy a decir el contexto de esto, porque tú puedes preguntarte, bueno, ¿y cuál es el carácter de Cristo? Ahora te quiero invitar para que vayamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 2, versículos 22 al 23. Y allí nos está enseñando lo que es el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es hermoso. En esto radica el carácter de Cristo. Y te lo dejo de tarea para que lo estudies, lo leas, lo estudies, lo memorices y lo lleves a tu mente y a tu corazón. Y te permitas hacer una evaluación con tu Padre Dios con respecto a este tema. Entonces, para poder vivir asimismo el principio de la siembra y la cosecha, es imperativo aceptar que necesitamos ser formados en el carácter de Cristo. Solo así nuestra vida estará llena de lo que la Biblia nos enseña como buenas obras. Y para eso Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esto se está radicando y es lo que tú tienes que ser consciente, que es lo que tienes que aprender a sembrar todos los días de tu vida. Y una cosa para que oremos: recuerda, la vida cristiana está sustentada, es que si tú vas a sufrir, sufre porque eres cristiano, porque eres cristiana. Es decir, porque llevas continuamente en tu diario vivir la vida de Cristo para que Cristo sea glorificado en tu vida. Es así de sencillo. Entonces el principio de la siembra y la cosecha
No lo podemos pasar por alto, ya que se nos enseña sobre lo importante de cómo hacerlo según Dios y nunca como nosotros pensemos o queramos, porque la destrucción está a la puerta, como lo dice. Entonces, si tú siembras en la carne, pues lo que vas a recoger es destrucción. Este principio me dice claramente que la única y mejor opción es vivir en Cristo, una vida espiritual como verdaderamente le agrada a Dios, como dice también el texto. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Bendito sea el Señor. Acércate a Dios en estos momentos y qué bueno que hagas una reflexión. Siempre dándote gracias, Padre, por darme tu palabra en el tiempo preciso. Siempre, Señor Dios, acercándome a ti para conocerte más y querer, bendito Padre, de manera como tú quieres que así sea en mi vida, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, que el carácter de Cristo sea formado en mi vida, Señor, porque sí tengo el propósito de sembrar y sembrar para el Espíritu, para poder, Señor, cosechar la vida eterna. Así como tu hijo, como tu hija. Exprésale estas palabras que sean sinceras, porque Dios, recuerda que Dios conoce y pesa los corazones. Bendito seas, Padre Santo, por permitirme conocerte un día más. Toda la gloria es tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, como siempre agradecido con Dios por permitirme transmitir estas hermosas enseñanzas a través de las meditaciones El Pan de Vida, alimento que viene de Dios. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Nos vemos mañana. El Pan de Vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.